Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 7 de septiembre de 2019 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos al Contraplano, el espacio de cine dentro de la Contracrónica. Hoy es el Contraplano número, os lo digo porque lo tengo delante, el número 59. No está mal, ¿eh? 59 programas por aproximadamente 6 películas, más o menos, que es lo que entran por programa, pues me salen 350, 354 películas han pasado por aquí desde que este espacio empezó, pues ya va para 3 años, lo cual no está nada mal. Hemos repasado juntos, porque esto sí que lo hacemos juntos. Este es un programa, iba a decir a 4 manos, no, pero es a unas cuantas más, porque si entran entre 5 y 6 oyentes, pues multiplicad la cantidad de manos que entran en los contraplanos, al igual que en las contraportadas. Bien, este programa, para el que no lo sepa, es un programa solo de películas, series, documentales, es decir, propiamente lo que viene siendo cine en el sentido más amplio de la palabra. Si queréis participar, no tenéis más que enviar una crítica en forma de nota de audio. No me la enviéis por texto, así no es como funciona el espacio. Tiene que ser con una nota de audio que dure 1, 2, 3 minutos, una cosa así, el tiempo que necesitéis, siempre y cuando pues no sean 10 minutos, lógicamente, y que se oiga alto y claro, nada más. Y tenéis que enviármelo como una nota de voz al WhatsApp siguiente, al número de WhatsApp siguiente, el 690-827909. Para los que preguntan, que dicen, bueno, y es el mismo para la contrahistoria, y es el mismo para el contrapunto, es el mismo para todo. No voy a tener un número de WhatsApp para cada uno de los programas, pues no tendría más que teléfonos aquí encima de la mesa, y ya bastante con que tengo el mío, y además el del programa, y además el iPod, y bueno, y todos los aparatos electrónicos que inundan nuestras mesas de unos cuantos años a esta parte. Bien, el número este le tienes que poner más 34 delante en el caso de que lo estéis enviando la nota de voz desde fuera de España. Nada más. Por lo demás, creo que no se me olvida nada. Pasamos directos al contraplano de esta semana. Empezamos el programa de hoy con una película que ya pasó por aquí hace un par de años y nos la trae Germán de Argentina. Hoy en día te quería recomendar una película que se llama Goodbye Lenin. No sé si ya la han pasado en el contraplano, pero es una peli que la he visto 2 o 3 veces ya directamente. Trata de un joven, este, se sitúa en el año, entre los años 89 y 90, un joven que vive en la Alemania del Este, en Berlín, precisamente Berlín Este. Y básicamente lo que sucede es que su madre, al ver que su madre era una convencida comunista, o así al menos parece ser en la primera parte de la peli, después se revela que no era tan así, lo ve a su hijo protestando y lo están apaleando los policías, agarra una embolia y queda en coma durante unos cuantos meses, hasta que cuando despierta ya había pasado todo el derrumbe del Estado socialista, y los médicos, como recomendación, le dicen que cualquier alteración en sus emociones podría provocarle la muerte. Así que este joven, que se llama Alex, monta todo una parafernalia tratando de, muy gracioso, ¿no? Pero, y hasta demuestra hasta dónde puede llegar el amor de un hijo por la madre, para evitarle el soponcio, por así decirlo, de que su madre se entere, ¿no? Que había caído el Estado tan amado, su Estado socialista, ¿no? Lo que termina sucediendo es que, bueno, la madre se entera, o él, es la interpretación que yo le doy, que él no, él, gracias a la novia de él, que le termina revelando la historia, y que la madre se da cuenta del esfuerzo que él hizo para evitar que ella se entere de esto. Y como corolario, podría decir un comentario personal, yo creo que
Esta peli, lo que me fascina, más allá de toda la imagen y una muestra de lo que pudo haber sido el comunismo, es que tiene una interpretación dual, porque por un lado en Alemania y en muchos países trajo lo que se llamó la nostalgia, que es como una nostalgia por lo que fue la Alemania del Este, diciendo que como bueno, tenían salarios estables, un nivel de vida eh, relajado en cuanto a que podían tener un trabajo asegurado, beneficios sociales, no había democracia, no había libertad de prensa y todos sabemos la desgracia que es el comunismo, pero en Alemania trajo una especie de nostalgia con respecto a eso. Pero por otro lado, yo creo que la interpretación que yo también lo puedo ver a esa película es que tiene muchas... es un paradigma muy... es un espejo de lo que fue el comunismo. Porque es como que el mundo giraba hacia un lado y él trata de mentirle a la madre para poder decir que eso seguía estando en pie y que el comunismo siempre funcionó con esas características, ¿no? Mercados negros, este, noticias creadas, de que el país crecía, de que se lograban avances tecnológicos que en realidad no eran así, obviamente estaban atrasados totalmente con respecto al oeste, y así con todos los países comunistas, obviamente siempre fue lo mismo. Eh, pero bueno, es una película que sigue siendo de mis favoritas y la seguiré viendo en el futuro probablemente. Eh, y bueno, te la recomiendo, no sé si la has visto, pero es una película espectacular. Hasta luego. Pues como os decía, Goodbye Lenin estuvo en el contraplano, pero estuvo hace ya mucho tiempo, estuvo hace más de 2 años. Me ha recordado Lucas, con quien estuve anoche, por cierto, y le comenté que teníamos Goodbye Lenin hoy. Yo la verdad es que lo había olvidado y él fue el que me lo dijo, incluso se tomó el trabajo de darme hasta la pista exacta de cuándo entró, y entró el día 26 de agosto de 2017. Así que ya hablé en aquel momento, incluso fue 26 de agosto de 2017, es que son más de 2 años ya, es 2 años y 2 años y no y pico, 2 años y poco, porque estamos a 7 de septiembre de 2019, pero lo suficiente. Fue en el contraplano número 11 y os he dicho antes que estábamos en el número 59. Pues eso, os hice una crítica en aquel entonces, pero bueno, puedo seguir hablando de esta película porque es una película maravillosa. Es propiamente una comedia, pero cargada de contenido que no es tan cómico. Es incluso una película que, si eres algo sensible, te puede incluso llegar a hacer llorar. Mucha gente, más de la que pensáis, ha llorado viendo Goodbye Lenin. Yo no soy de llorar con las películas porque en general no soy de llorar, pero bueno, era de llorar cuando era un niño pequeño, pero desde que tengo 8 o 9 años pues ya no acostumbro a llorar, pero sí me emociono, lógicamente, y esta película es de las que te emocionan en algunos puntos. Bien, por un lado tenemos un país que vive en una dictadura absurda, como era la de la, ya más tenebrosa, como era la de la RDA, en la que, un país en el que la población se ha resignado a vivir ahí como si no fuese posible otra cosa. Viven detrás de un muro, de una verja gigantesca, que viven en una cárcel a cielo abierto. Los protagonistas son víctimas por partida doble de esa dictadura, de ese país cárcel. Los protagonistas de la película, quiero decir. Por un lado, tienen que vivir día a día ahí, lo cual ya de por sí eres una víctima, y por otro porque la familia protagonista, queda completamente rota y se ve desde el principio de la película, ya que el padre consigue pasar al oeste, es decir, pasar de Matute, quiero decir, no legalmente, porque de la RDA no se podía salir si no era con un permiso especial del gobierno, y él consigue escapar del país, pero no consigue llevarse a su familia, al menos en el primer viaje. Así que se queda en la Alemania del Oeste, la Alemania Federal, se queda allí en espera de reunirse con su mujer y con sus hijos. Pero ella tiene miedo de abandonar la RDA, la Alemania del Este, y se queda al otro lado, con los niños, que al final pues se terminan criando huérfanos de padre. Así que una de las subtramas de Goodbye Lenin es esa misma, es la relación entre Alex, que es el protagonista de la película, y bueno, Christiane, que también es una secundaria, pero que tiene un papel muy protagónico, la hermana, con su padre.
Esa es una de las subtramas y de las más emotivas de todas. Además de eso, es también una película de amor romántico y de amor filial. El segundo es una auténtica maravilla, la parte de amor filial, porque el hijo está dispuesto pues, a casi cualquier cosa con tal de que el estado de salud de su madre no empeore. Más o menos esto nos lo ha dejado ver Germán. Tenemos también luego una tragedia histórica. Una tragedia histórica de primera categoría, la tragedia histórica de la República Democrática de Alemania descomponiéndose entre el año 1989 y el año 1990, que lo refleja muy bien con una serie de recursos cómicos, con una música estupenda, etcétera, pero no deja de ser una tragedia, que ese país en sí era una tragedia, vivir en él, que existiese en sí mismo durante 40 años, porque la RDA duró exactamente 40 años, de 1949 a 1989, en sí fue una tragedia. Y luego además tenemos una buddy movie, una película de colegas, protagonizada por el propio Alex y por su amigo, un tipo realmente gracioso, es uno de los personajes más cómicos de la película, se llama Denis Domaschke, el personaje, que es un Besiu, es decir, un alemán del oeste, completamente loco por el cine y por las películas. Precisamente gracias a que es un loco del cine, pues se pone en marcha otra de las subtramas de Goodbye Lenin. Bien, todos estos géneros quedan entretejidos como una comedia, que te sacan muchísimas sonrisas y más de una carcajada. Todo además con una fotografía notable y una banda sonora que es estupenda. La banda sonora está a cargo de Jan Tiersen, que ya había compuesto las partituras, no sé si 2 años antes, esta película es del año 2004, pues creo que es de 2001, sí, Amélie es de 2001, bueno, pues ya había compuesto las partituras para Amélie y es un músico, pues la verdad, los que le conozcáis, muy bien dotado. A mí personalmente me gusta mucho, no ya como músico de cine, que realmente no ha hecho tantas, creo que ha hecho solo 3 películas, Goodbye Lenin, Amélie y otra, sino como músico en sí. Tengo en casa un par de discos suyos que son francamente buenos. Luego, respecto a lo que nos comenta Germán de la nostalgia, a ver, la película rebosa nostalgia por los 4 costados, desde el principio hasta el final, todo es nostalgia, especialmente en la trama principal, la de la madre. Pero vamos a ver, yo no viví en la Alemania del Este. De hecho, ni llegué a conocerla personalmente. Así que esto de la nostalgia a mí no me dice nada. Me limito a constatarlo. Simplemente, pues sí, esto es la nostalgia de la que hablan, pero nunca la he podido experimentar en carne propia. Supongo que a los Ossis, los Ossis es como llaman cariñosamente los alemanes del oeste a los alemanes del este. Los del este a los del oeste los llaman los Wessis, por West y Ost, que es como se dice este y oeste en alemán. Entonces, para los Ossis que tengan ahora pues unos 50, 60, 70 años, pues sí, tendrán mucha nostalgia. Los que tengan menos de eso, pues ya no recordarán bien. Yo pienso, por ejemplo, en los Ossis de mi edad, pues aquello se acabó todavía cuando eran adolescentes. Poquito recordarán la niñez y poco más. Los que tengan ahora mismo 30 años, pues evidentemente no tienen ningún tipo de nostalgia porque nunca lo vivieron. Y los que tengan 60 o 70, pues tendrán muchísima porque la mitad de su vida la vivieron en aquel país que, por muy horroroso que fuese, pues no dejaba de ser un país en el que la gente vivió, tuvo hijos, llegó incluso a ser moderadamente feliz, a enamorarse y las cosas humanas que hacen que la vida merezca la pena, ¿no? Pero vamos, que esta nostalgia en Goodbye Lenin no es una nostalgia política, digamos, tiene nostalgia tiene nostalgia, mejor dicho, por los pepinillos, los Spreewald. Los Spreewald no es una marca, Spreewald es una denominación de origen de pepinillos de Alemania del Este, de Brandeburgo. El río Spree atraviesa Berlín y Spreewald significa simplemente el bosque del Spree y son unos pepinillos que están muy ricos. Bueno, cualquiera de vosotros que conozca un alemán verá que es un pepinillófago, están todo el día los alemanes comiendo pepinillos a todas horas y casi con cualquier plato. Es decir, que es uno de los alimentos favoritos de los alemanes, tanto de los del este como de los del oeste. Luego también supongo que tendrán nostalgia por los uniformes de los pioneros, que eran ese cuerpo, por ejemplo, en Cuba lo siguen teniendo, a imagen y semejanza, por cierto, de la Alemania del Este, por los automóviles de la marca Trabant, los Travis famosos, que siguen siendo un artículo pop, un artículo de moda, se siguen vendiendo de segunda mano, claro, pero no por el sistema político, no hay ningún tipo de nostalgia por el sistema político.
A ver, nadie en su sano juicio puede tener nostalgia de un régimen como el de Erich Honecker, que mantenía a la gente vigilada constantemente y detrás de un muro. Bueno, lo dicho, no me quiero enrollar más. Esta de Goodbye Lenin es un peliculón que no os va a defraudar en absoluto, todo lo contrario. La querréis ver más de una vez, como le ha pasado al propio Germán. Y como os he dicho al principio, si sois propensos al llanto, es seguro que se os escapará incluso alguna lagrimilla. Seguimos con Agustín, que nos trae una serie documental para televisión que creo que siguen dando para la televisión, concretamente para una plataforma de televisión española. Buenos días, Fernando. Hoy traigo para El Contraplano una serie de documentales para la televisión que se titula Tabú, dirigido por el periodista Jon Sistiaga, que hace una apuesta valiente y trata temas turbadores, complicados de tratar en sociedad, como la muerte, los abusos a menores, la maldad, el machismo, el suicidio. Le da un enfoque áspero y crudo y cada tema se divide en varios episodios. Sobre todo hace entrevistas a personajes bien elegidos, con los que Jon Sistiaga empatiza muy bien y logra que se expresen con autenticidad, aunque hablan de zonas oscuras de los personajes. Yo lo descubrí en la tercera temporada que trata de los 7 pecados capitales y los que he visto me han resultado muy interesantes. Remueve conciencias, lo hace con seriedad, honestidad y le echa valor para asomarse a lo que no es agradable de mirar. Recibió el premio Ondas 2016 a Mejor Programa de Actualidad y os animo a descubrirlo. Esta serie la dan en este canal Cero, bueno, a Cuadradillo Cero, que es un canal que hace unos años estrenó en Movistar Plus y he oído hablar muy bien de ella, pero la verdad es que no la he visto no por nada, sino porque no tengo ese canal en casa, no lo tengo contratado. Lo que ya no sé, como dije antes, es si sigue en emisión, porque han hecho varias temporadas y no sé si la mantendrá, si Jon Sistiaga sigue metido en este proyecto. Pero vamos, ahí os la dejo. Este tipo de producciones, por desgracia, no son muy habituales en la televisión española, por lo menos producidas en la propia España. Así que a ver si se prodigan más. Eso sí, que la pasen por Netflix, que es imposible materialmente y además financieramente mantener todas las plataformas. Hay ya tantas disponibles en el mercado que no es ya uno que necesitaría una auténtica fortuna para poder tener contratadas todas, sino que no hay horas en el día suficientes para poder ver siquiera una minúscula parte, un 0,1% de todo lo que nos ofrecen. Entre otros, pues esta misma serie. Bien, vamos a seguir, vamos ahora con José Antonio, que nos trae la última película de Clint Eastwood. Con La mula, Clint Eastwood se aleja del cine más complejo en cuanto a producción que significó la exitosa comercialmente El francotirador, para volver no ya al cine clásico por el que ha sido elevado a un pedestal, Mystic River, Gran Torino, etc., sino al sencillo con que inició su andadura como director. Con apariencias, solo apariencias, de telefilm, tiene mucho más fondo. La mula tarda en arrancar, pero ya metido en el ajo, Eastwood no abandona su característico ritmo pausado, pese a combinar un thriller con una historia familiar, a la que trata con su habitual falta de pretenciosidad, aunque al final la parte sentimental se come la de thriller y desemboca en un desenlace muy poco imaginativo, al contrario que en Gran Torino. Hasta pronto. Bueno, esta película es muy reciente, ya os lo he dicho antes, la última es de principios de este año y la verdad es que yo la vi entonces, hace solo unos meses y me gustó mucho. La tengo bastante fresca. A ver, no es ni mucho menos la mejor película de Eastwood, al menos a mi juicio. Puede ser que me vengáis alguno y me digáis, pues yo creo que es su obra maestra. Yo personalmente creo que no, es una película que está muy bien, como prácticamente todo lo que hace Eastwood. Pero vamos, la historia es bonita y además la cuenta muy bien, colocándose él mismo en el papel protagonista en el mismo centro de la acción, cosa que, por cierto, no hacía desde Gran Torino, que es de hace ya 10 años. Bueno, Gran Torino es exactamente del año 2008, estamos en 2019, pero esta película, si no
no me equivoco, creo que se estrenó el año pasado, aunque yo la vi a principios de este año, es decir, que han pasado justo 10 años y además se le ve que han caído los 10 años encima del propio Eastwood, es decir, que ha pasado de tener 80 o casi 80 a tener casi 90 años. A ver, si yo tengo que poner las dos a la par, Gran Torino, por un lado, y luego esta de la mula, pues no sé, pero yo sinceramente me quedo con Gran Torino, no sé vosotros. Gran Torino es una película que roza la obra maestra. Claro, han pasado 10 años, como os he dicho antes. Eastwood tiene ya casi 90 años, los cumplirá el año próximo, pues nació en 1930 y le falta ya pues esa energía que todavía mostraba en Gran Torino. Hoy por hoy Eastwood es un genio del cine y eso lo será hasta el día en que se muera, pero a la hora de interpretar pues se nota que es muy anciano, caray, y no puede desarrollar los papeles como todavía hace 10 años y podía enriquecerlos muchísimo porque tenía energía. No olvidemos que un actor necesita moverse, no todos los actores valen para todo. Un actor a cierta edad, pues eso que se dice siempre, a partir de cierta edad ya no puedes representar papeles de amor, a partir de cierta edad ya no puedes representar papeles de acción. Bueno, pues Eastwood está en ese punto en el que solo puede representar o puede interpretar a papeles de ancianos en una mecedora. Bien, esta película no la hace en una mecedora, la hace básicamente en uno de estos SUV, de estos todoterrenos que se ven tanto en los Estados Unidos, porque hace, como dice el título, de mula, es decir, de mula de la droga. Vamos, pero aún así es, aunque me parezca mejor Gran Torino, lo de este hombre es admirable. Mira, una cosa, desde Million Dollar Baby, es que se me acaba de ocurrir, desde Million Dollar Baby, que se dijo entonces que era ya su obra cumbre y de despedida, es que lo estoy recordando todavía, ha dirigido 12 películas, casi una al año, porque Million Dollar Baby es del año 2004 y está ya con la 13ª, según creo, se llama Richard Jewell. No sé cuándo la estrenará, si en 2020 o 2021. Y me da que va a seguir en esto mientras le quede un gramo de fuerza, un gramo de fuerza vital para seguir haciendo películas. Lo que ya no sé es si volverá a interpretarla. Eso no tengo ni idea. Lo cual es necesariamente una buena noticia, que Clint Eastwood siga haciendo películas y si vive 100 años, pues significa que le quedan todavía 10 por delante. Si va a 2 películas o una película cada 2 años, nos quedan todavía pues tranquilamente 4 o 5 películas de Clint Eastwood que son todas, porque es que lo que este hombre entrega es necesariamente bueno. Por cierto, La Mula, lo acabo de ver, la han sacado en Blu-ray. La estrenaron aquí a principios de año y lo acabo de mirar y os dejo como siempre el enlace en mi página por si la queréis. No está evidentemente en ninguna plataforma, al menos que yo sepa, por si queréis verla. Es una película que merece la pena tener. Bien, seguimos con otro oyente. Este es Paolo de Chile, que nos trae una película clásica de Sam Peckinpah que además es la película de la semana. La película que voy a recomendar hoy día se llama La Cruz de Hierro, con título original de Steiner, de Iron Cross. Es una película de 1977 dirigida por Sam Peckinpah. Es una película británico-alemana y que tuvo locaciones en Yugoslavia. Tiene de protagonistas y antagonistas al sargento Steiner, interpretado por James Coburn, y al infame y cobarde capitán Stansky, interpretado por Maximilian Schell. Esta película nos retrotrae al año 1943 en la península de Taman, en una debacle del ejército alemán, tanto moral como táctica. Y acá está el sargento Steiner, que es un hombre ya veterano, que supera probablemente los 40 años, que antes de la guerra probablemente era un hombre normal, sin mayores méritos, pero que durante la guerra él es un hombre valiente, con unas fuertes cualidades de liderazgo, que goza de la admiración, el respeto y el cariño de la tropa e incluso de sus oficiales superiores. En contraste tenemos al capitán Stansky, que es un oficial de la aristocracia prusiana que ha venido desde el frente occidental, desde la Francia ocupada,
y como probablemente estuvo en un puesto de escritorio, no ha podido conseguir en batalla la Cruz de Hierro. Y bueno, llegó a este frente para conseguir esa medalla y ganarse el reconocimiento de sus pares. El Capitán Strange durante la película va a hacer todo lo posible y de las formas más cobardes para conseguir esa medalla. A mí me gustó esta película porque no pierde el hilo, es entretenida. Me gustó como James Coburn forma el personaje del sargento Steiner. Creo que fue muy bien interpretado. Y eso. Otra de las razones que me gustó es que en esta película se aborda al ejército alemán de forma pragmática, como un grupo de hombres que estaba en el frente, que tenía que sobrevivir, adaptarse a las condiciones paupérrimas de la guerra, que estaba alejado de las políticas del régimen nazi y que solamente querían sobrevivir nada más y que hacían de sus compañeros ya parte de su familia. Y también muestran algunos tabúes del ejército alemán que creo que no lo he visto en otros. Bueno, como curiosidad, hay una segunda parte de esta película donde Steiner es interpretado por Richard Burton, pero bueno, los dejo invitados a que vean esta película de guerra que es muy buena. Chao, que estéis bien y gracias por el espacio. Os preguntaréis por qué he escogido La Cruz de Hierro como película de la semana y creo que la cosa va de suyo, no hace falta muchas explicaciones. Dudé un poco con La Mula de Clint Eastwood, pero ya tengo varias, de hecho, no sé, 2 o 3 de Clint Eastwood entre las en esta sección que hago que se llama la Contrafilmoteca. La tenéis en mi página web, todos los contraplanos, estamos en el 59, pues tienen su película seleccionada por mí. Y con esta pues ya son 59 películas. Dudé y al final me quedé con esta de Sam Peckinpah, La Cruz de Hierro, porque me parece una película sobresaliente. Esta cuenta la historia de un pelotón alemán durante la Segunda Guerra Mundial, en el frente oriental, cuando el frente ya se ha venido abajo y los alemanes se baten esencialmente en retirada. Está ambientada ya en el año 1943, ya han perdido en Stalingrado y están retrocediendo. La guerra la tienen, en definitiva, perdida. La película es un duelo, pero no un duelo entre un ruso y un alemán, como podemos ver, por ejemplo, en Enemigo a las Puertas, que es claramente un duelo entre un francotirador ruso y un francotirador alemán. No, aquí es un duelo dentro del mismo bando. Por un lado está el sargento Steiner, que es, en este caso sería el bueno, si queremos llamarle así, y por otro lado está Stransky, que es un capitán y que sería el malo. Nada más. De hecho, toda la película tiene lugar dentro de ese pelotón. Es la guerra vista desde el lado alemán. Aparecen rusos, obviamente, pero es una película de alemanes, aunque hecha por actores. Bueno, está Maximilian Schell y tal, pero es una película rodada en inglés. En ambos casos, tanto para Steiner como para Stransky, las interpretaciones son soberbias. A Steiner le interpreta a James Coburn y a Stransky Maximilian Schell, como ya os he dicho. Pero claro, no olvidemos que es una película bélica. Y no de una guerra cualquiera, sino de la guerra más bestial que ha librado el ser humano en toda su historia, que fue el Frente del Este en la Segunda Guerra Mundial. Por lo que abundan las secuencias de guerra hechas con un realismo brutal, marca de la casa de Sam Peckinpah. Cualquiera que conozca a ese director sabe perfectamente lo que le estoy diciendo. Vamos, que en esto Peckinpah no ahorraba ni sangre ni caras desencajadas. Eso sí, es una película que no glorifica la guerra, todo lo contrario. Es una película eminentemente antibélica, pero no hecha desde el pacifismo, sino desde el cinismo, exactamente. El cinismo de unos soldados cuya única preocupación, empezando por el propio Steiner, es que no los maten. Lo que choca de frente con las aspiraciones del capitán Stransky, que quiere volver a Alemania con su cruz de hierro prendida en la guerrera, cueste lo que cueste, al precio que sea. Evidentemente no os voy a decir si consigue o no la cruz de hierro, porque lo que quiero es que la veáis.
En fin, es una gran película de acción, con diálogos además muy inteligentes. Ya sabéis, queda como película de la semana. Bien, pues ya vamos a ir terminando, vamos con Manuel, que no nos trae una película, sino un comentario muy bueno sobre las adaptaciones internacionales de las películas, a raíz de un comentario que hice hace ya un tiempo sobre el título que a veces ponen a las películas en España y en Hispanoamérica. Que, bueno, a veces cualquier parecido con la realidad, con el título original, es pura coincidencia. Pues lo que nos explica Manuel es por qué. Quería hacerte solo una puntualización sobre un tema que tratasteis en el contraplano, sobre la traducción de los títulos de las películas. Solo puntualizar que realmente no es una traducción lo que se hace, sino que es una adaptación comercial. Me explico. Las películas se comercializan en cada país por compañías distribuidoras, es decir, no es la productora que ha hecho la película la misma compañía que la comercializa, ni siquiera en su propio país, sino que son empresas especializadas en marketing. Normalmente las grandes distribuidoras americanas tienen su propia filial en cada país, ¿no? Por ejemplo, Disney pues tiene Disney Spain, o Sony Pictures Spain, o Fox tiene Hispano Fox Film aquí en España. Y luego también hay compañías completamente independientes que compran películas a productoras de todo el mundo y las comercializan. Por ejemplo, aquí en España pues está Golem o A Contracorriente Films o Vértigo o Vértice. Entonces, en ese afán del distribuidor de que la película funcione lo mejor posible en taquilla, pues está hacerle una campaña comercial, en prensa, anuncios, etcétera, y también adaptarle el título, no traducirlo, sino un poco basándose en el original, en el tema de la película y sobre todo en su género, adaptarlo para que el posible espectador de un solo vistazo, leyendo el título, pueda entender de qué va y le pueda atraer. Yo creo que un ejemplo muy claro fue, no sé si recordarás, que hubo una época en que casi todas las películas de determinado género de acción, suspense, thriller, se llamaban Total, Fatal o Mortal. Y fue a raíz del éxito de Atracción Fatal, bueno, pues que todas intentaron hacer un título parecido, aunque no tuviese nada que ver con el original, pues simplemente para llamar la atención del espectador y de un solo vistazo hacerle entender que era una película de ese género y que le podía atraer como le atrajo el éxito anterior. En concreto, el caso que comentasteis de Die Hard, de La Jungla de Cristal, yo creo que probablemente ese título se tradujo así o se adaptó así por asociarlo mentalmente en la cabeza del espectador al éxito que había tenido Depredador. Depredador era una historia en una jungla con un monstruo y demás, y se hacía entender un poco que esto era pues una aventura parecida de alguien solitario que tiene que luchar contra unos malvados, pues una jungla urbana y bueno, haciendo referencia a aquella famosa secuencia de los cristales, ¿no? en el suelo. Hay casos positivos en cuanto a la traducción o en cuanto a la adaptación de los títulos para conseguir un mejor recorrido comercial. Por ejemplo, Paint Your Wagon en España se tradujo como La leyenda de la ciudad sin nombre, que es un título mucho más poético. El original hacía referencia al pinta tu carreta, a esa acción que hacían los pioneros americanos cuando se echaban al camino, bueno, pues para asentarse en un nuevo sitio, y aquí pues la traducción fue un poquito más poética y más bonita a mi entender. O la famosa película de John Ford, The Searchers, aquí en España fue Centauros del Desierto, que le daba casi un aire más mítico que yo creo que a la película le venía bien para lo que contaba. Luego también hay casos extremos en lo contrario. No sé si será cierto o no, pero yo siempre he tenido en mente que en Portugal Psicosis, la famosa película de Hitchcock, se tradujo como La madre era él. O sea, fíjate qué manera de destrozar una película. Pero bueno, por eso te digo que en cada país buscan cómo adaptar el título de la película para conseguir atraer al espectador. Nada más, solamente eso, y gracias por todo y un abrazo. Muy interesante lo que nos cuentas, Manuel. Evidentemente es pura mercadotecnia, no tiene otra explicación. Hay títulos en inglés, además, que son intraducibles, como este de Die Hard. Die Hard se traduciría en español de manera literal como Muere duro, que no tiene mucho sentido. Bueno, en Hispanoamérica lo titularon Duro de matar, y aquí La jungla de cristal. Ya es una cosa que te guste más o el otro. Otro caso sería, sobre esto, Star Wars.
Hoy Star Wars más o menos ya el nombre ha quedado también en español con su original en inglés, pero yo recuerdo que cuando era niño no se hablaba de Star Wars, decíamos la Guerra de las Galaxias, porque Star Wars traducido literalmente sería Guerra de las Estrellas o algo así. En cambio, es mucho más comprensible Guerra de las Galaxias. Pero bueno, como bien dices, a veces los mejoran estos expertos de las distribuidoras. El título original de Crepúsculo de los Dioses, por ejemplo, de Billy Wilder, es Sunset Boulevard. A mí me gusta mucho más el Crepúsculo de los Dioses que Sunset Boulevard. Eva el desnudo de Mankiewicz se titula originalmente All About Eve, es decir, todo sobre Eva. Con faldas y a lo loco, que es también de Billy Wilder, se titula Some Like It Hot. Y el título de Con faldas y a lo loco es maravilloso, sobre todo cuando te gusta la película y la conoces bien. A mí es una de mis comedias favoritas. En fin, ya sabes que entre los publicistas hay mucho poeta y muchas veces hay gente con muchísimo talento en la publicidad. Pues bien, muchas veces lo que hacen es mejorar un título francamente mejorable, como hemos podido ver. Bien, pues con esto, queridos amigos, me despido ya de vosotros. Mañana tenemos Contrarréplica. Y aquí os espero, aquí en la Contracrónica, en ese programa que hacemos los domingos, que como este lo hacemos entre todos. Hasta mañana, amigos.